Angelina Jolie critica falta de fondos para Irak y Siria. En su rol de embajadora de buena voluntad de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Jolie advirtió sobre el empeoramiento de la situación de los desplazados en ambos países. La última visita de la estrella estadounidense a Irak fue en 2012, antes de que el grupo yihadista Estado Islámico lanzara su vasta ofensiva en Irak y estableciese un califato en zonas conquistadas en este país y en Siria. Estuve en Irak el año pasado. Otras 2 millones de personas habían sido expulsadas de sus casas, la mayoría en los últimos 6 meses, y esta vez ciudadanos iraquíes. El impacto del conflicto en Siria ha sido devastador. Estamos siendo puestos a prueba por la comunidad internacional y por ahora, con todos los inmensos esfuerzos y buenas intenciones, la comunidad internacional está fracasando. El representante de ACNUR en Irak informó que 13 millones de personas en total han sido expulsadas de sus casas en Irak y Siria e instó a los gobiernos y a los donantes a que se movilicen ante la envergadura de esta crisis. Ahora un nuevo dispositivo en el aire ha comenzado a estudiar la vegetación del sur de la capital del país. El resultado, imágenes nunca antes vistas. Es el reporte especial. Generar cartografías de alta resolución y trabajar en zonas de deslizamientos o de alto riesgo, así como también modelar edificios en tercera dimensión y contribuir en investigación para la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Eso y más hace Huitzilin 2, un dron o aeronave no tripulada operada a control remoto de la UNAM. Entonces el dron nos sirve para ir monitoreando, ir viendo cómo están todas esas zonas de contacto. La reserva tiene una línea de contacto con la ciudad de aproximadamente 37 kilómetros. Estamos en una fase de pruebas en las que estamos viendo altura, cobertura de las imágenes, calidad de las imágenes. Con un peso aproximado de 7 kilogramos, Huitzilin 2 cuenta con 6 aspas y una cámara para fotografiar y grabar, incluso hacer tomas cenitales. La mayoría de los drones tiene GPS. Este en particular nos permite hacer vuelos previamente establecidos. Nosotros les podemos decir, ve aquí, ve aquí, ve aquí, y el dron lo podría ir siguiendo estos trazos, ¿no? El aparato proporciona puntos de vista distintos a quienes estudian la vegetación, pues a partir de los sobrevuelos es factible ver determinadas zonas y obtener datos adicionales. El objetivo de la Reserva Ecológica es conservar el ecosistema original que había en esta área del planeta, ¿no? Antes de que se hiciera la construcción o el desarrollo de la urbanización. Hasta el momento, Huitzilin 2 se ha empleado para mapear el espacio universitario, sobrevolar las 237 hectáreas del área protegida al sur de la Ciudad de México y monitorear sus límites, flora, fauna y otros aspectos. Mariano Riva Palacio, Azteca Noticias. Esto es El Pulso vía Mashable. Aquí les hacemos un repaso sobre las noticias más destacadas en tecnología de los últimos días. La marca china de smartphones Xiaomi ha conseguido recaudar $1.100 millones para sus operaciones. Con esto se ha convertido en la tercera compañía en fabricación de teléfonos después de Apple y Samsung. Hablando de China, según Google, el país asiático está bloqueando el acceso a Gmail. Este gráfico muestra la caída en tráfico reflejada. China y Google han tenido sus diferencias en el pasado. El 2014 ha sido un año complicado para la relación entre ambos, y este podría ser otro pequeño paso en esta complicada ciberguerra. Pero no todo son malas noticias. Esta semana un app developer, es decir, una persona que se dedica a desarrollar aplicaciones para móviles, ha dado una sorpresa a sus padres que ha inspirado totalmente a la comunidad tecnológica. For both of you. Only me and your daddy? Sí. Oh. Tras el éxito de su aplicación Video Shop, este joven decidió darles un regalo muy especial a sus padres. No, hijo.
Ya me gustaría a mí poder pagarles la hipoteca a mis padres. Algún día, mamá. Otro uso de la tecnología que nos ha llegado al corazón estos días ha sido el detalle de unos padres con su hijo en la mañana de Navidad. El pequeño Evan de 7 años quiso poner una cámara para atrapar a Santa, y este es el video que vio a la mañana siguiente. He turned the light on. How'd that come on? Oh my god. A Santa! Oh my god. Present time. Oh, he caught you. Yo intenté hacer lo mismo, pero lo único que logré fue ver a mi padre paseándose en calzoncillos y comiéndose las galletas de Santa. Con esto me despido, un saludo y mucha felicidad a todos. No se olviden de seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. La conmemoración de la liberación de Auschwitz es, por supuesto, el tema del día aquí en Alemania, y de esto queremos hablar con nuestro analista político en el estudio parlamentario, Emili Vinagre. Emili, ¿cómo vive Alemania esta efeméride? Pues podríamos decir, resumiendo, que de alguna manera lo vive con un cierto sentimiento de redefinición de qué significa 70 años después Auschwitz y qué significa el Holocausto, y de alguna manera cómo la sociedad alemana en el futuro, a partir de ahora, debería afrontar este tipo de efemérides, de conmemoraciones. Son 70 años, es una cifra redonda que invita a reflexionar sobre la desaparición de las personas, los testigos presenciales que vivieron el horror de los campos de concentración y exterminio, y también invita a reflexionar, ¿por qué no?, sobre cómo hay que hacer a partir de ahora para que estos actos no sean vacíos de contenido, y también, por supuesto, para evitar de alguna manera que la sociedad alemana se distancie de alguna manera de estos acontecimientos, de estas efemérides. Y en ese sentido hay cifras que no invitan al optimismo, como las que conocíamos este pasado fin de semana de un estudio de la Fundación Bertelsmann, en la cual se significa, por ejemplo, que casi el 60% de los alemanes son partidarios de borrar el pasado, de alguna manera de pasar cuenta, de pasar página al pasado y poner punto final al recuerdo constante del Holocausto. Emili, coincidiendo con la conmemoración de la liberación de Auschwitz, en Europa se debate sobre el reciente auge del antisemitismo en el continente. ¿Hasta qué punto es preocupante la situación? Es evidente que de alguna manera los acontecimientos recientes de París, con la muerte de 4 rehenes judíos a manos de un terrorista islamista, han hecho renacer de alguna manera en la primera página de la actualidad el miedo al antisemitismo, pero va mucho más allá. Lo cierto es que en Francia, por ejemplo, preocupa y mucho, y las cifras no son para menos. Coincidiendo precisamente hoy con el 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, hemos conocido datos del año pasado según los cuales en Francia el aumento de los actos violentos relacionados con antisemitismo fue del 130%, pero nos equivocaríamos, por supuesto, si limitáramos el ámbito del antisemitismo, del auge de ese sentimiento a Francia. Emili, ¿es también el caso en la sociedad alemana? Por supuesto, también es el caso, aunque en menor medida, eso sí que decirlo, en la sociedad alemana. La propia canciller Merkel se encargó de recordarlo, de alertar en estos días previos a la conmemoración de Auschwitz. Hemos conocido también datos hoy de un estudio que se ha presentado en Bielefeld, en Alemania, según los cuales, por ejemplo, 1 de cada 5 alemanes considera corresponsables a los judíos de su persecución, que atribuyen atención a su comportamiento, y 1 de cada 4 alemanes mayores de 60 años consideran también que los judíos tienen demasiada influencia en Alemania. Muchas gracias, Emili Vinagre, por todos estos datos e informaciones. $42.000 españoles se ven obligados a abandonar España por la crisis. Bienvenidos a Enfoque. La compleja situación económica que atraviesa el país y los recortes impuestos por el gobierno de Mariano Rajoy parecen ser la explicación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, CINE, en los primeros 6 meses de 2014 el flujo migratorio ha aumentado en un 15,5% respecto al semestre anterior.
De las 42.685 personas que engrosan esta cifra, prácticamente 2/3 son españoles de origen y los restantes adquirieron la nacionalidad posteriormente. Su partida se debe a la búsqueda de oportunidades laborales en países de América Latina y Europa principalmente. En esta nueva edición de Enfoque analizamos este notorio aumento de la migración española. Para ello nos acompaña en el plató José Baviano, miembro del Centro de Documentación de las Migraciones de la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras. Bienvenido, José. Buenos días, muchas gracias. También está con nosotros el periodista y analista político Gonzalo Castillero. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. Desde la llegada al poder del Partido Popular el año 2012, hay estudios que sostienen que cerca de 1 millón de españoles han abandonado el país. ¿Es la crisis la principal causa de esta inmigración? Bueno, esto es muy evidente. Hay una tasa de desempleo en torno a la cuarta parte de la población activa, en una tasa de desempleo que afecta muchísimo más a la población inmigrante, en torno al 37%, y una tasa de empleo juvenil en torno al 50%, que en un primer momento de la crisis aguantaron, digamos, el tirón, por así decirlo, pero que posteriormente ha generado retornos para las colonias de inmigrantes y salidas de españoles de nacionalidad o bien de origen. Gonzalo, hablamos de una situación que se mantiene en el tiempo. Son 2 años en los que se nota desde luego esa retirada de gente, por así decirlo, buscando nuevas oportunidades. También es verdad que han sido probablemente los 2-3 años en los que la crisis ha sido más fuerte, y también es normal que esa salida se haya producido en estos años. Según los últimos datos del INE, hablamos de más de 42.000 personas que han tenido que abandonar España. Señor Baviano, ¿estos datos son del todo precisos? Bueno, para empezar, el propio Instituto Nacional de Estadística dice que los datos que ha avanzado en la nota de prensa este mismo mes son provisionales, es decir, que a día de hoy el propio instituto solamente considera datos definitivos los del año 2013. Y en segundo lugar, en emigración casi nunca los datos son fiables al 100%. En el caso de Europa, por una razón, porque para poder censar a los emigrantes hay que darse de alta en los censos consulares, y no hay ningún incentivo para que la gente se dé de alta en dichos censos. No les genera ningún beneficio, y salvo votar, y de hecho pues no hay una parte de los emigrados que no llegan a censarse, ¿no? Gonzalo, ¿y cuál sería el perfil del migrante español? ¿De qué hablamos? Fundamentalmente jóvenes que se encuentran en este momento en desempleo, sin posibilidades probablemente de poder meter la cabeza en el mercado laboral, porque las condiciones para ellos pues, son especialmente complicadas, y son los que más fácil tienen también el hecho de salir del país a buscar nuevas oportunidades por el hecho de no tener cargas familiares que les obligaría a estar más retenidos, por así decirlo. En octubre de 2013, la ministra de Empleo y Seguridad Social de España, Fátima Báñez, señalaba que trataba de justificar la compleja situación que afecta a la mayoría de los jóvenes. El gobierno está trabajando en una situación muy complicada y ante una situación muy injusta que está machacando a muchos jóvenes en España, que 1 de cada 2 hoy no tenga oportunidades, con toda su fuerza, no solo con los grupos parlamentarios, sino también con los agentes sociales, para darle oportunidades a los jóvenes. Hablábamos del año 2013. ¿Se han materializado estas oportunidades en lo que va de un año? Pues lo que vemos es que estamos en el momento en el que más españoles han abandonado el país, lo que indica evidentemente que las cosas aquí siguen estando complicadas. Desde el 2012 hasta este primer semestre de 2014, que son las cifras oficiales que tenemos, el primer semestre de 2014 es cuando más españoles han abandonado el país en este último tiempo. Por tanto, los jóvenes siguen teniendo que buscarse las habichuelas, como habitualmente se dice, allá donde pueden. Si miramos esta situación, el comentario de la ministra, ¿podríamos hablar de una situación negligente para tratar de solucionar un problema que castiga tan duramente a los jóvenes españoles?
Bueno, no creo que haya habido una posición negligente. Ha habido una posición bastante beligerante, porque yo creo que la reforma laboral del año 2012 lo que ha hecho es precarizar aún más el empleo, y aquellos pocos jóvenes que consiguen acceder a un empleo lo que encuentran es un empleo más precario y con salarios muy bajos. Estamos hablando de que un tercio de la gente que trabaja en este país cobra hasta 645 euros, ¿no? O sea que más bien, o sea, es no negligencia, sino más allá de la negligencia, pienso yo, ¿no? Pero en concreto de las oportunidades que nos hablaba la ministra, a la fecha, ¿tenemos algo? Pues no, ni tenemos ni se les espera, ¿no? Por lo que parece, ¿no? No sé si alguien tiene algo, puede ver esto en la realidad social, ¿no?, en la que se mueve este país, ¿no? Si nos atenemos a las cifras, entre los 16 y los 19 años, la tasa de paro juvenil asciende a más del 66%. Mientras que los comprendidos entre los 20 y los 24 años están cerca del 50%. En el tercer trimestre de lo que va de este año. Entendiendo estas estadísticas, ¿a qué edad podríamos considerar de que están emigrando los jóvenes españoles? Pues tenemos dos perfiles diferenciados. Por un lado, empezamos a ver que hay emigración de jóvenes que tienen entre 10 y 15 años, que son hijos de inmigrantes, que de hecho nacieron ya aquí en España y que ya están retornando a los países de origen de sus padres. Y por el otro lado tenemos el grupo comprendido entre los 20 y los 30 años, que son jóvenes españoles de siempre, por así decirlo, que son los que, como no encuentran trabajo, están teniendo que salir a buscar nuevas oportunidades. Esos serían los dos perfiles. Los dos son preocupantes. El de los hijos de inmigrantes, porque demuestra que sus padres han arrojado la toalla y regresan a sus países de origen llevándose ya a sus familiares, y por el otro el de los jóvenes puramente españoles, por así decirlo, que seguimos viendo que no encuentran ningún tipo de oportunidad laboral. Señor Baviano, desde Comisiones Obreras se ha criticado esta situación y se podría considerar de que es una generación la que se está perdiendo con este funcionamiento del gobierno. Se está perdiendo, bueno, yo creo que se está perdiendo no solamente una generación, yo creo que porque el grupo de edad que más emigra no es entre los 20 y los 29 años, es gente de 30 años a 40 años, el grupo que más emigra. Hablar de jóvenes es siempre una cuestión relativa, porque es un término, pero bueno, convencionalmente, estadísticamente es desde los 16 a los 29 años. La gente entre 30 y 40 años es gente ya preparada profesionalmente y evidentemente se pierde una generación desde muchos aspectos. Hay una parte de la migración, no toda, o sea, no todo el mundo que emigra es o ingeniero o profesional sanitario, esto en primer lugar, pero los hay, unos cuantos miles. Entonces eso significa que hay unas capacidades, unos recursos que pierde el país. Y en segundo lugar, si se va gente de estas edades, en edad de trabajar, significa que hay menos gente que cotiza para los seguros sociales, es decir, que el efecto es pernicioso desde varios puntos de vista. ¿De eso no habla el gobierno? De la migración se habla oficialmente bastante poco. Hubo unas primeras declaraciones diciendo que fueron muy criticadas desde la propia gente que está en el exterior, diciendo que bueno, que los jóvenes emigraban por el espíritu de aventura, etcétera, etcétera, pero yo creo que no es uno de los temas principales del discurso oficial, ¿no? Sin embargo, pues sí hay una preocupación en los medios de comunicación bastante recurrente sobre este tema. O sea, se ha instalado, digamos, socialmente como una cuestión que adquiere cierta centralidad, porque ya todo el mundo empieza a conocer, empieza a ocurrir lo que ocurrió en los años 60, que todo el mundo ya conoce un vecino, un amigo, un familiar o alguien que se está yendo, se ha marchado, etcétera, etcétera, ¿no?
Gonzalo, si entendemos de que esta migración de gente española es muy amplia en cuanto a las edades, pero como bien lo señalaba José, hay un porcentaje considerable que es gente joven que tiene una profesión, que incluso puede tener estudios de posgrado. Toda esta mano de obra cualificada y que va a aportar a otras latitudes, ¿de qué efecto futuro podríamos hablar para el empobrecimiento de la realidad de España? Evidentemente el hecho de que gente ya preparada y formada, cuya preparación y formación ha costado país, claro, un dinero importante, se beneficie de ello ahora, pues otro país, pues evidentemente siempre puede generar determinados desequilibrios. En cualquier caso, también es verdad que toda la vida es un aprendizaje permanente y que probablemente estos profesionales que estén trabajando en otros lugares estén adquiriendo también nuevos conocimientos. Lo importante, desde luego, es que se trabaje para que toda esta gente que ha tenido que emigrar pueda regresar a España nuevamente a seguir ejerciendo su profesión. De eso hablaremos al regreso, pero más allá de las cifras que hemos venido analizando, queremos ver las impresiones que tienen los propios jóvenes que actualmente cursan estudios en España. Sus testimonios son el fiel reflejo de una realidad. La desesperanza les empuja hacia otros lugares del mundo. Para mi carrera, el futuro yo creo que está más básicamente fuera de España, más que dentro de España. La verdad es que es una posibilidad que contemplo, vamos, más con seguridad, sí. Yo preferiría quedarme en España, pero bueno, si no hay trabajo, si no hay nada, pues sí me iría. Bueno, acabo de empezar la carrera, cuando acabe, si veo que estoy bien formada como para salirme fuera, no me importaría. La gran parte de mis amigos están fuera ahora. Tengo varios primos mayores y varios se han ido a Europa, sobre todo a Alemania. Mi hermana creo que se va a tener que ir, acaba de acabar la carrera y se tiene que ir, porque no encuentra trabajo en su sector. El tema laboral es lo peor, ¿no? Para las perspectivas que tiene aquí en España la odontología, pues no son las adecuadas. Estoy estudiando farmacia y en España, como no sea en una farmacia de laboratorio, hay pocas salidas. No hay ofertas laborales, o no de la calidad que uno espera o desea después de formarse y estudiar. Es lo malo, que formamos estudiantes y nos tenemos que ir porque no hay trabajo en España. Estos son los testimonios que podemos recoger en las calles de Madrid, pero podríamos hablar, señor Baviano, de que esta es una radiografía de la realidad que hay en toda España. Bueno, yo creo que estas inquietudes que expresan estos jóvenes son bastante generalizadas, ¿no? Se ha publicado hace unos días una encuesta en la que uno de los institutos que participaba en ella era el Instituto Elcano, y hablaban de hasta un 60% de los jóvenes que se querían marchar. Bien es cierto que una cosa es la intención de marcharse y luego marcharse efectivamente, pero la inquietud desde luego está muy extendida. Quería añadir una cosa en relación al regreso, y es que trabajar por el retorno es desde el punto de vista de las autoridades y digamos de la sociedad, es un mandato constitucional. La Constitución del 78 recogió un artículo expresamente diciendo que las autoridades trabajarán para que los españoles vuelvan a su país, porque la Constitución se aprobó en un contexto en el que un ciclo migratorio finiquitaba y estaban volviendo muchos emigrantes al país en aquella época. Gonzalo, y si pudiéramos cuantificar, ¿cuáles son los costos o analizar la problemática del emigrar para estos jóvenes? ¿Qué costos conlleva ello? Pues en primer lugar, el billete de avión para poder llegar al país de destino. Estamos hablando que depende de a dónde uno se dirija, pues le puede costar en torno a los fácilmente entre 300 y 600 euros, simplemente el hecho de viajar a otro lugar. Luego el alojamiento en el destino, evidentemente cuando te marchas lo haces sin un hogar definido, con lo cual vas a tener que vivir de alquiler o bien en alguna casa de algún amigo que ya haya hecho el mismo proceso que estás haciendo tú, pero evidentemente son costes. La manutención en el país de destino tienes que comer, con lo cual evidentemente es otro gasto más. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el coste de la vida en los destinos elegidos
por la mayoría de los emigrantes españoles, como en Reino Unido y Francia, el coste de la vida es superior al de España, con lo cual es más complicado Entonces, también el hacer el aterrizaje, por así decirlo. Entonces salir de acá tampoco es nada fácil. No es nada fácil y sobre todo porque no sabes si en destino realmente vas a poder encontrar oportunidades. Y otra de las tristes realidades que se tienen que encontrar muchos de los emigrantes españoles es el de tener que trabajar en puestos que no exigen la cualificación que tú tienes. Es decir, al final muchos de ellos pues tienen que terminar trabajando en la hostelería, como ocurría con los inmigrantes que llegaban a España, que al final terminas ocupando los puestos de trabajo que no quiere la población autóctona, lo cual siempre es un problema, claro. Eso ocurrió mucho con la población que venía de América Latina, que vino acá a España en el tiempo de bonanza. Ahora la situación es al revés, son muchos los españoles que miran a Latinoamérica como una oportunidad. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque evidentemente donde hay oportunidades ahora, donde hay crecimiento económico, pues es en buena parte de América, con lo cual evidentemente los flujos migratorios se mueven en función de la situación económica de las regiones. Si América Latina está boyante, pues está claro que hay más oportunidades. Si Europa está en franca decadencia, pues lo normal es que la gente se busque otras oportunidades. Se van los españoles, pero también retornan muchos latinoamericanos que vinieron a España, trabajaron aquí, se nacionalizaron y ahora, en función de lo que vemos, están volviendo a sus países. Sí, una gran parte de... Bueno, primero hay que decir que de este millón de salidas de las que hablábamos antes, en torno a 800.000 son de extranjeros, en torno a 200.000 aproximadamente del año 12 y 13. Son españoles, una gran parte españoles de nacionalidad, es decir, inmigrantes extranjeros que se nacionalizaron y finalmente españoles nativos. Este fenómeno yo creo que ha cambiado, digamos, la idea de qué es ser español ahora, ¿no? Que esta era una sociedad en la que era una sociedad emigrante, en la que étnicamente era muy homogénea, y eso, por ejemplo, y de origen nacional muy homogénea, y eso ha cambiado bastante. Entonces, la gente que se ha nacionalizado ha vuelto a América Latina en un momento en el que la economía estaba mejor. Ya veremos qué ocurre ahora con los problemas del petróleo, etcétera, y parece ser que un cambio de fin de ciclo, pero en principio estaban retornando, máxime cuando ellos tienen la nacionalidad española, porque si tú careces de nacionalidad, aguantas más, aunque la economía española vaya peor, porque luego no tienes la certidumbre de poder volver. Pero al adquirir la nacionalidad, puedes volver, la frontera está abierta para ti. Entonces, eso es una ventaja, digamos, importante a la hora de tomar esa decisión de retornar, ¿no? Cuando usted nos planteaba la situación del retorno, nos hablaba de una situación constitucional, que estaba un derecho que para el retorno a España era un derecho que se veía en el tema constitucional. Si queremos ver un responsable directo en la búsqueda de soluciones para este problema, necesariamente tenemos que apuntar al gobierno de Mariano Rajoy, quien, por cierto, ha dicho tajantemente que la crisis ha terminado. Habría que enseñarle las estadísticas de las personas que se han marchado en los últimos 2 años. En el primer semestre de 2004 ha sido cuando más españoles han tenido que marcharse desde el año 2002. Con lo cual dudo mucho que esas 40.000 personas que se tuvieron que marchar coincidan con el presidente con que la crisis ha terminado. Si han tenido que salir es precisamente porque no encuentran oportunidades. Y si tiene palabras para hablar sobre que la crisis ha terminado, ¿por qué no existen las mismas palabras para hablar sobre la migración? ¿Por qué el tema no lo aborda el presidente Rajoy? Eso lo sabe él, pero tampoco aborda otras cosas. Está hablando de que la crisis ha terminado, pero el desempleo continúa muy alto, y no solamente eso, sino que la desigualdad ha crecido brutalmente con la crisis en el país. Es el segundo país de la Unión Europea con más desigualdad.
hay pobreza infantil, existe pobreza energética en el invierno entre la población afectada por la crisis, los desahucios han continuado este año más por encima del año pasado y no parece que ninguno de los indicadores de la gente común haya cambiado y hay un sufrimiento muy amplio entre la gente que vive y trabaja o intenta trabajar en España. O sea que no hay ninguna justificación salvo que empezamos un ciclo electoral en España y con eso tiene que ver esa frase de que la economía ha empezado a mejorar, pero no tiene que ver con la realidad, ¿no? El tema de la migración siempre ha sido usado como una moneda de cambio entre lo que es el gobierno y la oposición. Pero ahora vemos de que este tema no está en la palestra, no es un tema que se esté abordando ni para el caso de los españoles que están saliendo, ni tampoco de los que quisieran retornar. No está en la agenda política, desde luego. Es más, con el anterior gobierno, al final de la legislatura de Zapatero, llegaron a un acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular, mediante el cual reformaron la ley orgánica electoral, la LOREG, cuyo efecto fueron aumentar las exigencias para que los españoles del exterior pudieran votar. Ahora el voto es rogado, es decir, para poder votar te tienes que inscribir expresamente y la participación en las últimas elecciones se ha desplomado a un 2%. Es decir, que desde este punto de vista, y podían haberse puesto ahora de acuerdo de nuevo en esta legislatura para volver a la situación anterior, ¿no? Y lo único que estamos viendo en este sentido de las migraciones, yo creo que tendríamos que tener una comprensión más global, pues es lo que está ocurriendo, esta vergüenza de Ceuta y Melilla, ¿no? Esto es el único programa que en términos migratorios tiene este gobierno de manera visible, ¿no? Hablando de programa, el año 2015 tenemos elecciones en España. ¿Cómo se podría abordar este programa, el de la migración, a partir del año que ya tenemos encima? Pues no sé qué van a hacer los políticos. Yo creo bastante poco en los políticos y creo que la sociedad civil termina anticipándose a los propios políticos. De hecho, vemos como los jóvenes españoles en el exterior están organizándose, se están conformando como marea granate para tratar de alzar la voz también y recordarle a los políticos cuál es la problemática que ellos están viviendo. Realmente no sé hacia dónde piensan ir los políticos con este tema. Como decía José, se pusieron bastantes trabas para poder votar desde el exterior, con lo cual es un colectivo que al final termina importando poco. Es más que probable que el tema siga ocupando un lugar bastante discreto en la agenda. ¿Y su vaticinio, señor Baviano? En pocas palabras, que estamos por terminar el programa. Yo creo que no va a haber muchos cambios en este sentido. Y además creo que las cosas pueden empeorar si en Europa empezamos a ver dos fenómenos, que es que la economía empieza a ralentizarse y fenómenos xenófobos, de xenofobia institucional. Porque ya tenemos una trayectoria de 4 o 5 años y lo que estamos viendo es que ha habido abusos laborales, en el caso de Alemania, de Frankfurt, de Berlín, claros, en los que han tenido que intervenir finalmente los sindicatos de los países de acogida para tratar de resolver y ayudar un poco a esta gente que les han dejado tirar las empresas, a veces con el famoso programa dual que tanto prestigio alemán, que tanto prestigio tiene, ¿no? O sea que así están las cosas. Bueno, despedimos este capítulo esperando que las condiciones para los españoles que están emigrando y para los que puedan regresar sean cada día mejores. Agradecemos su presencia en Enfoque a José Baviano. Muchas gracias. Gonzalo Castillero, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, como siempre, les dejamos invitados para un nuevo capítulo de nuestro programa, una revisión de la actualidad informativa de América Latina y el mundo, para que luego ustedes se puedan hacer su propio enfoque.
desierto de desesperanza una gota de ilusión. Hello? Nice to meet you. How old are you? La actriz Angelina Jolie, enviada especial de la ACNUR, fue recibida con entusiasmo durante su visita al campamento de desplazados iraquíes de Kanke, cerca de Dohuk, donde más de 20.000 yazidis perseguidos luchan por sobrevivir. Mientras la violencia crece en toda la región, 3,3 millones de personas permanecen desplazadas en Irak y unas 330.000 todavía viven en refugios de aluvión. Los niños cuyos padres fueron asesinados están ahora solos. Este niño de 19 años trabaja y es el único sostén de sus 7 hermanos. He encontrado a madres cuyos hijos han sido secuestrados por ISIS. Como madre no puedo imaginar mayor horror. En el momento en que muchos sufren su primer invierno lejos de casa, la famosa actriz llamó a la comunidad internacional a dar un paso adelante. El ACNUR recibió en 2014 la mitad del presupuesto que necesitaba para sus programas en Irak y Siria, y es extremadamente preocupante el bajo ritmo de donaciones para este año. Sin más asistencia, la situación es insostenible. Supervivientes del Holocausto, veteranos de la Segunda Guerra Mundial, diplomáticos y funcionarios internacionales se reunieron en la sede de la ONU para conmemorar la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau el 27 de enero de 1945. El secretario general visitó el infame campo de concentración en 2013 y ahora ha llamado a la comunidad internacional a permanecer vigilante contra el espectro de la intolerancia. Aún no hemos encontrado el antídoto contra el veneno que condujo al genocidio hace 70 años. Mientras recordamos lo que se perdió en el pasado y reconocemos los peligros del presente, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo debemos hacer unidos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha lanzado su solicitud de dinero más importante de la historia, 3.100 millones de dólares. Esa cifra supera en 1.000 millones la del año pasado. 900 millones de dólares y casi un tercio de los fondos serían destinados a responder a la crisis en Siria y los países vecinos. El segundo asunto que tenemos que afrontar son las epidemias. Unos 500 millones se destinarían a responder a la crisis del ébola. Los conflictos siguen siendo la razón principal de estas crisis humanitarias. Ucrania y Nigeria necesitan cerca de 60 millones, mientras que otros conflictos como Afganistán, los territorios palestinos ocupados y Níger recibirían una nueva aportación. 1 de cada 10 niños en el mundo vive en países o áreas afectadas por conflictos. Son unos 230 millones que cada vez se ven más amenazados por las guerras. UNICEF busca ayudar a los niños más vulnerables en un total de 71 países, elegidos en función de la dimensión de sus crisis humanitarias y de la urgencia prevista para afrontarlas. Con mi DNI inicia mis derechos. Si me amas, empieza por mi DNI. Con el DNI, tus hijos tienen derecho a gozar de los servicios de salud. Con mi DNI, con el Seguro Integral de Salud, tengo derecho a que me atiendan gratuitamente. Educación. Con mi DNI puedo matricularme oportunamente y sin demoras en el colegio y así tener una buena educación. Alimentación. Con mi DNI puedo alimentarme mejor. Padre o madre de familia, sé responsable. Acuda al RENIET a tramitar el DNI de tu hijo. Orqumi wawayki documentonta allin alimentación niuq kananpaq, allin educación niuq kananpaq, allin salud niuq kananpaq. Recuerda que si en el establecimiento de salud donde te atendieron el parto hay una oficina registral auxiliar, el DNI, puedes tramitar el DNI de tu hijo e hija completamente gratis. ¡Merezco mis derechos! ¡Merezco mi DNI! Es un trabajo multisectorial de las direcciones regionales de Salud, Educación, MIDIS y RENIET.
colegios públicos y privados tienen la obligación de recibir a niños con discapacidad en sus aulas y brindarles una educación de calidad que responda a sus necesidades educativas. Hoy hablaremos sobre el derecho a la educación inclusiva y qué hacer cuando no se respeta. Es muy importante que las personas con discapacidad accedan a la educación, pero también es importante su permanencia en las escuelas y el logro de aprendizajes. Por eso, su inclusión debe ir acompañada de acciones de información y orientación a cargo de las autoridades educativas y de la misma escuela. Entonces recuerda, todo colegio, sea público o privado, en todos sus niveles, debe reservar al menos 2 vacantes por aula para estudiantes con necesidades educativas especiales. El aula que incluya personas con discapacidad debe tener un número de estudiantes menor al establecido para el nivel educativo. La dirección de la institución educativa debe solicitar el servicio de apoyo y asesoramiento para la atención de las necesidades educativas especiales de su jurisdicción, para garantizar la atención del estudiante. El Estado debe prever que las escuelas cuenten con docentes capacitados, especialistas que acompañen el proceso educativo, así como infraestructura y mobiliario accesibles. Si en algún colegio impidieran la matrícula de un estudiante con discapacidad, presenta tu queja ante el UGEL, que iniciará las investigaciones y un procedimiento administrativo de ser el caso. También puedes acercarte al CONADIS. No olvides que la Ley General de la Persona con Discapacidad establece como infracción muy grave esta situación y puede sancionar al colegio que incurre en esta falta. Si se tratara de un colegio privado, también puedes presentar tu queja ante Indecopi. Si estas instituciones no acogieran tu denuncia o requirieras más información, acércate a las oficinas de la Defensoría del Pueblo o llama a la línea gratuita 0800 15 170. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos. Cuando el sol se pone en Londres, miles de luces eléctricas inundan la ciudad. Pero aunque la contaminación lumínica tapa las estrellas, los turistas y los residentes igualmente deberían mirar hacia arriba. Se sorprenderían al ver que la capital británica todavía conserva 1.500 lámparas de gas. Algunas están ahí desde el año 1814. Esta lámpara de gas es más suave que muchas otras luces. Es una luz que tranquiliza, con un lindo color amarillo, opuesto a la luz eléctrica del fondo, que como pueden ver es más brillante, una luz más intensa. Un equipo de tan solo 5 faroleros del British Gas hace mantenimiento de las lámparas a mano. Un temporizador mecánico controla el flujo de gas hacia estos cobertores de seda que encienden una llama de un blanco cálido. Estos cobertores están recubiertos de óxido de cal. Los temporizadores tienen cuerda como para 2 semanas. Ellos tienen que controlar 300 lámparas, así que cuando ya han dado cuerda a todas y vuelven a la lámpara original, tienen que volver a empezar. Cuando se introdujeron las lámparas de gas hace 200 años, era una maravilla de la tecnología moderna, llevando luz y una relativa seguridad a las oscuras y peligrosas calles de Londres. El parque de St. James, cercano al Palacio de Buckingham, es un oasis dentro de la contaminación lumínica que impera en la ciudad. Y es uno de los pocos lugares donde la gente todavía puede imaginar una atmósfera propia de los libros de Charles Dickens. Te da un poco la idea de cómo debía ser la ciudad en el siglo XIX, cuando solo había iluminación a gas en las calles de Londres. Las lámparas de gas sobrevivieron a la llegada de la electricidad y a los bombardeos de Londres durante la Segunda Guerra Mundial y ahora están protegidas como patrimonio histórico. Su mayor amenaza hoy en día es el tráfico, dado que furgonetas y camiones son más altos que los antiguos carros de caballo. Muchas farolas han sido elevadas. A pesar de que en tiempos de austeridad los ayuntamientos locales optan por apagar el alumbrado en ciertas áreas para ahorrar dinero, muchas de estas lámparas de gas logran sobrevivir. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. A los 9 años de edad tenía vista de lince. Tenía gran aptitud para correr e inteligencia sobresaliente, pero
a los 10, en un juego de cricket, recibió un terrible pelotazo en el ojo derecho y pocas semanas después, Cyril Charles, niño de color de la isla de Trinidad, estaba casi totalmente ciego. ¿Qué hace un niño de 10 años de edad que de repente pierde la vista? Un niño hace lo que por lo general no hacen los adultos. En esto podríamos nosotros, los adultos, aprender de los niños. Cyril Charles, sin amilanarse, comenzó de inmediato a aprender el braille y mientras lo aprendía, continuó cursando sus estudios. Aunque lo muy poco que veía lo veía borroso, continuó también practicando fútbol y carreras. Con el paso del tiempo, Cyril no solo se convirtió en un estudiante singular, sino que sobresalió en el deporte y a los 20 años de edad ganó un maratón para minusválidos. Al año de ganarse esa carrera, con los adelantos de la ciencia, fue operado de la vista y Cyril recuperó su visión. Había pasado muchos años en sombras, pero resurgió por fin a la luz y a las esperanzas cumplidas. Amigo, una desgracia física no es el fin de la vida. El mundo no se detiene porque uno haya sufrido un percance. Es cierto que hay que hacer ajustes. A veces es cosa de enfrentar un nuevo régimen de acción, pero la vida sigue y la esperanza y la fuerza de voluntad, la resolución decisiva, la tenacidad y la constancia traen con el tiempo el triunfo. No pierda, mi amigo, la fe. Fe en uno mismo y confianza en los semejantes produce una esperanza que trasciende toda tragedia humana. El cuerpo físico puede nacer contrahecho o débil, puede deteriorarse, puede incluso perder uno de sus miembros o uno de sus sentidos físicos, pero si dentro del cuerpo el alma está viva y pujante, el individuo sostenido por un alma fuerte triunfará. Amigo, no pierda su fe, no pierda su fe. Crea en Dios, fe en Dios, fe en nuestro divino Creador produce una fuerza en nosotros 1000 veces mayor que la fuerza humana. Las competencias deportivas para minusválidos que se realizan ya en casi todas partes del mundo están demostrando que cojos, mancos, paralíticos, ciegos y otros muchos impedidos pueden vencer obstáculos increíbles. No pierda su fe. No le suelte la mano a Dios. Crea como creía el apóstol Pablo, quien dijo, y aquí cito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California 92628 y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a cualquier hora del día o de la noche, puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.